Bien, por favor, ocupen sus asientos, los que están en el hall. Tomo la palabra para anunciar un poco lo que va a ser la última sesión y, sobre todo, para señalar que hay que ser muy estrictos con la puntualidad. Y yo creo que estoy fastidiando un poco esa puntualidad, comiendo tiempo, pero es en beneficio de que haya puntualidad. Vamos a tener la sesión de ahora de medio siglo de adicción a los clásicos, con Teatro Corsario al fondo. Es el final de las celebraciones por el 40 aniversario. Tantas celebraciones que son 42 años ya los que lleva Corsario. Y después, esto va a ser hasta las 6:30, vamos a ser muy puntuales. A las 6:30 hay que dejar la sala, porque tienen que preparar los materiales del concierto y porque tiene que entrar la gente de fuera y debemos entrar todos desde afuera. Y luego iremos al teatro a las 10:30, es hoy. Bueno, aprovecho ya para despedir. Esto va a ser una clausura. Esto que estoy ahora es una cosa rara, pero en teatro se admite estas cosas, ¿no? Luego va a ser muy complicado encontrar gente que quiera estar atenta a 2 o 3 cosas que tengo que decir, que son fundamentalmente de agradecimiento a los que habéis estado presentes con asiduidad porque tenéis que conseguir un certificado, pero sobre todo porque os ha gustado mucho, por lo que me decís. Y los esporádicos también se lo agradecemos mucho. Estas jornadas queremos que sean muy abiertas, cada vez más abiertas, y lo intentamos propiciar con determinadas actividades, sobre todo por las tardes. Estamos muy agradecidos la organización y me voy a salir un poco de la organización para poder felicitar y agradecer a los 20 y tantos miembros de la organización. Cada vez somos más porque los que empiezan a trabajar con nosotros ya no se quieren marchar y vamos acumulando miembros del staff y estamos encantados de que así sea, y han trabajado muy bien porque lo que tienen es pasión, lo que tienen es un entusiasmo y una amistad que son impagables, y como son impagables no las pagamos. Agradecemos también mucho a los 50, medio centenar de invitados que han pasado por estos sillones, por este cuarto de estar, para hablar de distintas cosas, para enseñarnos, para emocionarnos. Ha habido cosas maravillosas por encima de lo que pensábamos que iba a ocurrir y otras no tanto. Ha habido errores, por supuesto, queremos enmendarlos y, por lo tanto, a la persona con escapulario que más confianza les inspire, por favor díganles qué podríamos mejorar, porque estas jornadas no tenían nada que ver al principio con el final. Hemos ido aprendiendo a base de quejas y de que se podían mejorar cosas. Se lo agradezco encarecidamente si es así, si tienen algo que comunicarnos. Y nada, una cuestión de logística muy obligada, que es los merecedores de diploma o de certificado, porque han estado más del 80% de las sesiones y lo han podido firmar. El Centro Buen Día, el servicio de la Universidad de Valladolid, les enviará por correo electrónico el certificado con firma electrónica. Y nada más, porque andamos muy mal de tiempo. Me encantaría decir muchas más cosas. Fundamentalmente que es muy triste decir que se tienen que ir a sus casas porque ya no podemos dar más este año, pero sí el próximo año. Por favor, vuelvan, de verdad que estaremos encantados en volverlos a encontrar aquí con una 19ª edición mucho mejor que esta todavía, porque nos vamos superando. Muchas gracias, buenas tardes, y da comienzo la sesión de medio siglo de adicción a los clásicos con Teatro Corsario al fondo. Gracias. Buenas tardes, sí, está enchufado. Bueno, vamos a comenzar esta última sesión y a toda prisa, pues, ya vemos que tenemos el tiempo limitado. Voy a intentar hacer una pequeña panorámica, una pequeña introducción a lo que va a venir después con nuestros artistas invitados. 50 años de teatro clásico, medio siglo de teatro clásico. Hace 50 años España era un país diferente, un país gris, un país en blanco y negro, pero que tenía una generación de jóvenes teatreros, como se dice hoy, o de jóvenes filólogos también, porque no, tengo que arrimar el ascua a mi sardina, y que estaban dispuestos a hacer y a abrir una nueva etapa y a cambiar un poco ese mundo teatral. Era un país que solo tenía un festival de teatro clásico, el de Mérida, que se había fundado en 1954.
Y de repente en esto pues llegó Almagro, llegó esas jornadas de teatro clásico de Almagro, que como no tengo que dedicarles un segundo, en 1978. En 1978 se reúne una serie de estudiosos del teatro en Almagro y se crean esas primeras jornadas que posteriormente, 3 años después, se transformaron en Festival de Teatro Clásico. Son 47 años ya del Festival de Teatro Clásico de Almagro. Voy a hablar de momento de festivales solamente, pero sí hubo otro elemento fundamental que fue el año 1981, el centenario Calderón, cuando se hizo un gran congreso calderoniano dirigido por Luciano García Lorenzo, que está por aquí, y que supuso también un cambio en la perspectiva sobre el teatro clásico y sobre los autores clásicos. Después de Almagro pues le van saliendo hijos, y poco después aparecen las jornadas de teatro del Siglo de Oro de Almería, dirigidas por Antonio Serrano durante muchos años, creadas y dirigidas por él durante 26 ediciones, y este es el último cartel de este año, 2024, que cumplen 40 años. Voy muy rápido. Un poco después nace Alcántara, también en Extremadura, nace el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, que alcanza ya en el año 86, que alcanza 38 años, y solo hablo de teatro clásico, no hablo del Festival Iberoamericano de Cádiz o de otros festivales más generales. En 1990 tendríamos el Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Son bien conocidos por todos los que trabajan en teatro porque han pasado por estos sitios. En 1990 cumple 35 años. En el 95 no es un festival, pero sí quería reseñarlo, el ciclo de teatro clásico del Teatro de Rojas de Toledo, con Paco Plaza al frente, que desde el año 95 lleva 34 años, donde es otro lugar para mostrar y para exhibir las producciones de teatro clásico. En el 97, este es el Teatro Rojas de Toledo, con el anuncio de la 32 muestra de este año. En el 97 nace el Festival de Teatro Clásico, muy pequeño, en Chinchilla, un pueblo al lado de Albacete, 28 años que lleva desde el año 97. Poco después, este es el de Chinchilla, voy con retraso, este es el de Chinchilla, del cartel de este año. Poco después nace un festival de teatro clásico, Castillo de Peñíscola. Este festival nació en 1998, lleva 26 años. Pongo el de Olite, porque durante mucho tiempo programaba mucho teatro clásico. Últimamente no programa nada. Fue de teatro clásico. Fue de teatro clásico, sí. Pero ahora es Festival de Teatro Olite, lleva 25 años, y ya, por ejemplo, en la programación este año creo que no hay ningún clásico. Pero sí fue una referente también para todos nosotros. Como esto empezó en el año 2000, Olite. Después viene Alcalá, que empezó en 2001. En 2001 empezó llamándose Clásicos en Alcalá. Desde 2021 es Festival Iberoamericano del Siglo de Oro. En ese mismo año, un festival que yo siempre lo tengo, se me olvida siempre, que es la Mostra de Teatro Clásico de Lugo, que empezó también en el año 2001 y que ahí tienen ustedes 24 ediciones ya. Lo que pasa es que está fuera de temporada, se hace en marzo. Entonces, como se hace en marzo, pues parece que no es el festival veraniego, ¿no? Y cómo no, llegamos a nuestro Olmedo clásico, hijos todos de Almagro, y Olmedo sobre todo, porque se presentó por primera vez allí, en las jornadas de teatro clásico de Almagro, en 2006, y llevamos ya 18 años y goza de una gran salud. Posteriormente tendremos todavía un festival internacional de teatro clásico en Alicante, que ha nacido en 2016, lleva 8 años. Y solo por hablar de clásicos, algo ha cambiado entre aquella España de 1975 con el Festival de Mérida. Bueno, también había festivales de España y otras cosas, pero bueno, festivales de clásicos puros no había, y el de Mérida era grecolatino. Y lo que hay ahora, esta serie de festivales que llenan nuestros veranos de teatro clásico. Pero además, el otro gran elemento que ha servido para cambiar el panorama teatral son las compañías, evidentemente. Son las compañías que han ido naciendo también especializadas más o menos en teatro clásico. Y aquí tengo que citar en 1980 la creación de la Compañía Española de Teatro Clásico
por Manuel Canseco y Julia Trujillo. Manuel Canseco está entre nosotros, porque es uno de los decanos, lleva 50 años haciendo teatro clásico y también tenía que estar al fondo como corsario, Manuel Canseco al fondo. También quería decir que Luciano García Lorenzo también lo tendríamos que poner al fondo, ¿no? Luciano y Manuel Canseco son memoria viva de estos 50 años de teatro. Luciano no ha habido actividad teatral, sobre todo de teatro clásico, en la que no haya estado. Es uno de los pocos que nos quedan de aquel año 78, del comienzo de las jornadas de teatro clásico de Almagro. Es decir, que los dos son referentes. Posteriormente tendríamos a Corsario, Teatro Corsario, que se crea en 1982 y dirigido por Fernando Urdiales, y aunque empezó con contemporáneo, con Tennessee Williams y demás, pero al final vino al clásico. En esa misma época apareció Morboria, otra compañía bien conocida que ha venido por aquí, en 1983, también llevan más de 40 años. También Zampanó, no he podido fijar las fechas de Zampanó, pero creo que por el 85 por ahí, y es una compañía que años después cerró, clausuró sus representaciones. Coincidíamos con ellos. Coincidíais con ellos en los primeros tiempos. También ha hecho bastante teatro clásico Ricardo Iniesta, Atalaya Teatro, que se funda también en el año 83, y en el 86 hay un cambio definitivo, que es la creación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico por Adolfo Marsillac, y a partir de ahí yo creo que hay un modelo y una referencia clara en el mundo del teatro clásico, en el mundo de las compañías, ¿no? Urteatro, Elena Pimenta, que es bien conocida en esta casa también, en 1987, Micomicón, también Laila Ripoll y Mariano Llorente en 1992 empiezan. Noviembre Teatro, 1995, creo que es el arranque de Noviembre Compañía de Teatro, luego nos lo cuentas, y estuviste... No lo sabe. No lo sabe, yo he encontrado esa fecha. Y hay que decir que tuvo una parada técnica entre 2004 y 2011, cuando Eduardo Vasco dirigió en esos años la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y Nao de Amores, en 2001, aparece Ana Zamora con Nao de Amores. Son ya largas trayectorias todos, ¿no? Después de Nao de Amores, bueno, todavía está la creación de la compañía Rakata y Fundación Siglo de Oro, Rodrigo Arribas, en 2008, y por supuesto hay más. En los últimos tiempos hay otras compañías que se dedican a los clásicos de alguna manera, como Ron Lala, Hay Teatro, etc. También 2RC Teatro, que es la compañía canaria de Rafael Rodríguez, incluso estuvo de un tiempo Teatro El Velador, de Juan Dolores Caballero, pero últimamente no parece muy activo, etc. Bueno, pues dicho esto, y ya termino, y no he puesto ninguno de los logos, pero bueno, aquí el Teatro Morboria, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Micomicón, Urteatro, Noviembre, Eduardo Vasco y Nao de Amores. Creo que no creo que tenga más. Sí, Fundación Siglo de Oro. Bien, dicho esto, quería simplemente hacer unas preguntas, lanzar unas preguntas, y por orden cronológico, es decir, Corsario primero, Noviembre Teatro después, y Ana Zamora, Nao de Amores más tarde, podéis contestar las preguntas o podéis hablar un poco de vuestra trayectoria desde que comenzaste hasta ahora. Yo la idea que tenía es la comparación de cómo estaba cuando empezasteis el panorama del teatro clásico en España y de las compañías privadas, en muchos casos, pues vuestras, y cómo está ahora. No vamos a llorar mucho, pero comparar un poco qué ha pasado entre vuestro inicio y ahora, y cómo ha evolucionado este panorama. También, en cuanto al público, si hemos conseguido ampliar el público, no lo hemos conseguido ampliar, si hay un público fiel al teatro clásico en todas las plazas ahora o solo en el Teatro de la Comedia, esas cosas, ¿no? Si se ha quitado el miedo a los clásicos y la caspa de los clásicos también, que tenía hacia los años 80, cuando empezaba todo esto, que había un respeto excesivo y una considerando los clásicos un tanto como algo muy tenebroso, ¿no? Y si también lo mismo, por respirar por nosotros, si han ayudado algo las jornadas académicas, el encuentro con los investigadores y con la gente del mundo de la investigación y de la enseñanza. Y finalmente, pues el panorama del futuro. ¿Qué pensáis y cómo está el futuro para las compañías privadas y si la cosa pinta bien o más bien estamos en la eterna crisis del teatro? Esas son mis preguntas, pero te doy la palabra, pero podéis contestar más o menos a lo que os venga bien o os apetezca. Vale. En primer lugar, tiene la palabra, bueno,
Es de la casa, Jesús Peña, de Teatro Corsario. No le voy a presentar porque Teatro Corsario está al fondo, pero está aquí siempre. Vale, fenomenal. Muchas gracias, Rafa. Quería decir que, en principio, como nos han asignado 10 minutos a cada uno para empezar, y luego podemos extendernos bastante más cuando ya hayan pasado las intervenciones de cada cual, tengo que decir que en mi intervención voy a hablar brevemente intentando responder a todo esto que me estás diciendo, y he preparado un pequeño vídeo de imágenes de Corsario exclusivamente de los espectáculos de teatro clásico, porque ahora como voy a explicar, esta compañía ha hecho un poquito de todo. Entonces, antes de que cuando me vayan llegando los 5 minutos, le voy a decir aquí al compañero, digo, apágame la luz y enciéndeme el vídeo. 5 minutos de fotos de los espectáculos de teatro clásico. Bueno, y precisamente en ese mismo hilo que tengo que decir cómo empezó y cómo ha ido continuando nuestra labor en torno a los clásicos. Tengo que decir que a nosotros los clásicos siempre nos han dado satisfacciones, porque si bien, como decía también Rafa hace un momento, el Teatro Corsario empezó intentando ver qué tipo de teatro podíamos hacer que nos diera buen resultado. Bueno, yo tengo que hablar de mis compañeros porque el Corsario es del año 82 y yo entré en el 85 sustituyendo a otro actor. Así de claro, y ahora soy el que lo dirijo. Siempre nos ha dado satisfacciones. Hubo varios intentos en aquellos años 80, en los primeros 80, de hacer cualquier tipo de teatro porque podría ser interesante, pero incluso de ciertas reivindicaciones. Por una parte, un teatro muy de revolución. Había un espíritu muy combativo, muy reivindicativo, muy de izquierdas en los orígenes de la compañía, y entonces se hacían las piezas sobre Antonin Artaud o sobre un reciente premio Nobel, que es Peter Handke. Pero bueno, tampoco se hacía ascos al teatro realista, a Tennessee Williams, incluso a Jardín Poncela, porque en aquel momento parecía algo muy reivindicable y siempre con afán de provocación. Esto es muy interesante, porque la de Peter Handke se llamaba Insultos al público, con eso lo digo todo. ¿Qué ocurrió? Que en el ámbito en el que se movía la compañía, nada podía augurar que cuando empezamos a hacer clásico, y eso lo hacemos con unas piezas de Lope de Rueda, es decir, de lo más antiguo del teatro castellano, cuando empezamos a hacer eso, vemos que de repente se genera un ambiente por el cual vamos teniendo más público de lo normal. Es decir, que con aquellos espectáculos que nos podían haber abierto el camino a lo mejor a hacer festivales de vanguardia o a ser los más modernos de todos o los más transgresores, todo eso podría haber sido, pero no fue. Es decir, que esos intentos sí que teníamos buenas críticas, decían, esa gente es muy buena, etcétera, pero no fue. Y sin embargo, cuando se empezó a hacer clásicos, se nos empezaron a abrir festivales, bueno, y aquí viene también lo bueno. Por una parte, se nos pusieron en oposición nuestros propios amigos, la gente con la que íbamos a los bares decía, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Qué es eso? Ahora hacer clásico, Calderón, después de lo que estabais haciendo, que queríais romper con todo, que queríais ser los número uno de la transgresión, ahora os podéis hacer clásico. Y entonces hubo una gran oposición. Y por otra parte, resultaba que nadie estaba haciendo clásico, porque en aquellos años 80 nadie estaba haciendo clásico. No había. Es decir, que eso que empezamos a notar de que el público respondía, no se trasladaba a lo que eran los festivales. No veías, dices, todo esto que has contado, Rafa, esto no existía nada. Hasta el Festival de Almagro incluso tenía que mirar a ver qué había por ahí me pueden contestar aquí los presentes, que sabrán más que yo de ese tema, no encontraban obras para programar los propios festivales. Entonces la ocurrencia del que era nuestro director, de Fernando Urdiales, de empezar a hacer ese tipo de teatro, ya digo, sobre todo porque vio
que había respuesta. Si no llega a haber respuesta, pues a lo mejor habríamos seguido con la otra trayectoria o con la otra, porque hemos tenido muchas trayectorias en Teatro Corsario. Una de las más importantes, ya lo sabéis, es la de los títeres para adultos, que también nos dio muchas satisfacciones. Recorrimos un montón de países y también otra, que era una forma de transgresión con respecto a nuestra propia compañía, porque si bien el teatro clásico estaba fundamentado por completo en la palabra y en el idioma castellano, yo cuando me pongo a dirigir los espectáculos de títeres digo, esto que no tenga palabras. Es decir, es como decir, voy a romper con todo y voy a intentar otro camino completamente distinto. Eso todavía sigue su curso y también nos está dando muchas alegrías. La trayectoria, por ejemplo, dice Rafa con respecto al público, pues por una parte tengo que decir esa respuesta mala de nuestros propios compañeros, de nuestros propios amigos, diciendo no os pongáis a hacer eso. Incluso algunas críticas muy feroces diciendo no, por ahí no, camino cerrado, no sigáis por ahí, no merece la pena. Recuerdo por ejemplo, de cuando hicimos Coplas por la muerte en torno a Jorge Manrique y a la danza medieval de la muerte, que también conoce Ana. Camino cerrado, nos ponía la crítica, dice, no sigáis por ahí, no merece la pena, eso es reaccionario, eso es volver a un tiempo pasado del cual no vas a poder extraer más que malas consecuencias y encima te van a ver como una persona que no está mirando al tiempo de hoy, sino a un pasado del cual es mejor que todos intentemos desprendernos. Curiosamente, nosotros estábamos de acuerdo con esa conclusión. Sí, claro, que deberíamos desprendernos de un pasado reaccionario en el que primaban esas leyes del honor y planteamientos absolutistas, reivindicativos a lo mejor de las tiranías, pero nosotros no vimos eso cuando empezamos a hacer clásico. Es decir, que a medida que los fuimos estudiando, que les fuimos comprendiendo, que supimos qué es lo que querían decir en realidad y qué es lo que podrían querer decir aunque no lo decían. Esto es muy importante porque, claro, yo cuando nos ponemos a adaptar a los clásicos, y yo soy muy partidario del absoluto respeto, yo quiero que el autor esté perfectamente representado. Podemos echarle muchísima imaginación y podemos llevarlo a otro terreno, podemos cambiar el vestuario, podemos cortar esta escena, podemos cambiar estos versos, de acuerdo, pero el autor tiene que seguir ahí. Eso es una de las marcas, ya lo hacía Fernando Urdiales y para mí también es una de mis herencias. No es lo que nos querían contar de los clásicos. Los clásicos tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar. Es sobre todo cuestión de decir, voy a incidir en este tema y menos en este otro. Lo estamos viendo todos los días con las obras que se ponen en Oviedo. Dices, vale, aquí la dramaturgia, la dirección ha incidido más en una circunstancia que en otra. A mí no me gusta cuando veo que es completamente opuesto a lo que decía el autor. Eso me parece que no es conveniente hacerlo, sobre todo porque como nos llenamos la boca con que somos representantes de la cultura, es decir, que estamos todo el rato diciendo tenéis que compartir la cultura, tenéis que ser seres culturales. Cuando al espectador se le dice exactamente lo contrario de lo que dice el autor, para mí es la anticultura, porque no has aprendido. Calderón no hablaba de eso, López de Vega no hablaba de eso. Entonces yo prefiero el respeto a los autores, eso sí, echándole mucha imaginación y llevándole a terrenos insospechados para que todo el mundo diga ¡hala! Y eso es precioso. Y con esto se han acabado mis 5 minutos y vamos a poner el vídeo. Por favor, oscuridad. ¿Tenemos sonido? 5 minutos de los espectáculos de Teatro Corsario desde los 80 hasta ahora. 5 minutos. Oscuro. Te dejo verlo.
No. Habrán sido 6 minutos. Sí. Muchas gracias, Jesús, y pasamos, por falta de tiempo, al segundo invitado, que es Tienes aquí Eduardo Vasco, también bien conocido en esta sala, que bueno, desde por lo menos el año 95 él nos dirá una larga trayectoria haciendo clásicos y bueno, ha sido director de la Compañía Nacional, con Noviembre Teatro, después de la compañía ha retomado los clásicos y ahora también es director del Teatro Español. Es decir, que está ligado a la profesión desde hace mucho tiempo. Lo que quieras, lo que nos puedas contar. Pequeño. Desde que eras pequeño. ¿Se me oye? ¿Sí? Que no sé si lo tengo ahí. No. Ahora. Es que está ahí. Se me había ido el chisme. Vale, sí, desde muy joven, claro, como todo el mundo, como tiene que ser. Nosotros empezamos a hacer clásicos en el 93, con una compañía que se llamaba Don Duardos, que éramos Yolanda, yo y 2 personas más. Hicimos Dar tiempo al tiempo, después hicimos La Bella Aurora, después nos peleamos. Yo me fui a Holanda, me hice mi vida y luego al volver retomamos. Yolanda y yo decidimos que la mejor manera de no pelearnos con nadie era hacer una empresa solos, porque la mejor manera de transitar en este oficio, bueno, hay 2 maneras. Una es que el timón de tu profesión, de tu carrera, lo lleve el destino, lo lleve aquellos a quien te llaman, y la otra es tomar tú la iniciativa. Nosotros decidimos tomar la iniciativa desde el principio porque nos parecía a lo que habíamos venido. Y bueno, pues nos pusimos a tomar la iniciativa. Estuvimos sin hacer clásicos prácticamente hasta el 2000, creo, hasta el 2000, que empezamos con una coproducción con la Abadía de un Lope, Nosotros Ruiseñores, y luego pues hicimos muchos más. Pero la Bella Aurora pusisteis después otra vez, ¿no? La repetimos, sí. La repetisteis. Porque aquel montaje no tuvo gira, solo tuvo exhibición en Madrid y bueno, hicimos un montaje completamente distinto.
Y esto es decir, en lo que has dicho, es decir, que la trayectoria de noviembre la conoce prácticamente todo el mundo, está en la web, la podéis seguir, os puedo poner un vídeo de 6:45, pero me lo voy a ahorrar. Pero, por ejemplo, te has dejado muchas compañías en el tintero, muchas que han hecho 2, 3 montajes que a lo mejor luego no han podido continuar o continúan pero no han tenido el músculo como para poder seguir, y esta gente también ha conformado, digamos, el panorama que podemos disfrutar ahora, porque han ensayado mucho, quiero decir que han probado muchas cosas. Ha habido muchas iniciativas. Luego, claro, hay 2 tipos de iniciativa muy distintos. Uno es una compañía, como aquí mi señora y yo, o Corsario, y luego hay productoras. Eso es una gran diferencia. Y habitualmente a los filólogos que sois perezosos en esto de entender el teatro, se os escapa. Hay una gran diferencia. Es decir, no es lo mismo en absoluto. Lo artístico manda en el primer caso, lo mercantil manda en el segundo caso. No voy a extender más en este tema, voy a cambiar. Bien, el público es el que realmente ha desencadenado todo esto. Es decir, la demanda del espectador es lo que realmente ha posibilitado que se hicieran festivales. Nosotros nos encanta ponernos las medallas, a vosotros no digo nada, con las jornadas, si hicimos una jornada desatamos el espectador. El espectador es el que decidió que quería ver clásicos, porque si se hubiera ensayado esto, si el espectador no hubiera estado, no hubiéramos hecho nada. Con lo cual, realmente, algo pasó en este país que unió pues ese apetito del espectador a todo lo que se iba produciendo, y bueno, pues ha sido un movimiento también muy ligado a un deseo a una casi conciencia ciudadana, en la que todos queríamos que los clásicos volvieran, todos queríamos disfrutar y hacer disfrutar con los clásicos, y otros querían ganar una pasta, y ahí estábamos todos un poco envueltos, y esto es lo que ha generado un poco el mundo del teatro clásico. Es decir, ha sido una iniciativa ciudadana como pocas culturalmente de las que han ocurrido en este país. Esto se ha valorado tan poco que las instituciones, los festivales y tal y cual, tal y como los tenemos, los podemos perder en un suspiro, porque este país es así. Pero este impulso inicial, que además tuvo muchos errores, obviamente, muchas tentativas, mucha gente perdida, entre los que me incluyo seguramente, dio lugar a una demanda muy fuerte de la sociedad. Es decir, queremos que haya esto, queremos que se produzca. Esto también ha estado lleno de la labor de mucha gente que no está actuando ni está dirigiendo, sino que también está produciendo y haciendo otro tipo de cuestiones. Así mejor. Y todo este tipo todos estos asuntos, digamos, de toda la gente que ha estado fuera gestionando, levantando escenarios, etcétera, nos ha traído hasta aquí. Y nos ha traído hasta aquí porque ha habido también un regusto, un reencuentro con algo que tiene que ver con la lengua, que tiene que ver con la tradición y que tiene que ver con la investigación y con el pasado, con un conocimiento profundo de esto. Y hemos pasado de hacer un teatro ocasional y que era más una imitación de la manera de hacer Molière que tenían los franceses, a algo que ya se puede hablar de que es algo mucho más genuino. Y hasta aquí he llegado, te toca. Muy bien, pues ahora... Pon el vídeo ahora. Tenemos a Ana Zamora, que como directora de Naudamores desde 2001. Que tampoco ha traído vídeo. Tampoco trae vídeo, pero puede cantar algo. Pero puede cantar. O que me vengo arriba, ¿eh? Cantar y que es flamante Premio Nacional de Teatro. Es decir, que aquí nos puedes contar un poco cómo ves el teatro clásico desde el 2001 hasta 2024, esos 25 años. Pues a ver, sí, yo soy la última por orden de llegada y yo estoy aquí, bueno, por muchas cosas, por muchos festivales de teatro clásico, por muchas jornadas, pero fundamentalmente por 2 personas que son aquí mi señor, Eduardo Vasco, y Luciano García Lorenzo, del que ya se habla durante todo este tiempo, ¿no? Porque Naudamores, y muchas veces hay mucha gente que no lo sabe, nace como una filial de Noviembre Teatro. Era la ONG de Noviembre Teatro.
Sí, en el 2001, cuando estamos el primer espectáculo, hacemos aquella comedia llamada Metamorfosea. Romero de Cepeda. De Romero de Cepeda, pero qué bonita era, ¿eh? Era bonita, pero... Qué obrón, qué obrita que es un obrón, ¿no? Y eso era, inventamos este nombre que era Nao de Amores, como una especie de firma, como una especie de sello que clarificaba que era yo quien marcaba esa nueva dinámica, pero que pagaba este señor que tengo aquí al lado, ¿no? Y de hecho fue él quien convenció a Luciano García Lorenzo. Seguramente si no hubiera habido un filólogo a la cabeza de aquel festival, de ninguna manera hubiéramos estrenado Romero de Cepeda, ¿no? Y a partir de ahí pues se abrió un camino que yo creo que ya es un camino diferente al que ellos han tenido, porque cuando yo llego ya existe todo un mercado, que es lo que han sido los festivales también, ¿no? Y yo creo que han estado muy bien por un lado porque han generado todo este tipo de obsesiones que hemos tenido algunos por profundizar en el género o en los géneros teatrales del teatro clásico español, y al mismo tiempo pues han sido un incentivo para gente que no le ha interesado nada el teatro clásico pero que ha encontrado un filón. Entonces, bueno, esto ha tenido lo bueno y lo malo, ¿no? También. Con lo cual yo creo que yo ya sí aproveché una beta que estaba abierta, absolutamente abierta y consolidada en aquel momento. Almagro era ya un festival importante y todo este tipo de festivales, los que nos habían creado, estaban ya funcionando, ¿no? Con lo cual creo que sí, también estoy de acuerdo con lo que decía Eduardo sobre que el público ha apoyado este tipo de propuestas. Seguramente porque estamos en una era no teatral y entonces el hecho de pensar que vas a ver un espectáculo de teatro clásico da como una seguridad, ¿no? Como esto es alta cultura. Entonces hay mucha gente que no sabe qué es lo que va a ver, pero sabe que lo que va a ver es importante para es un ejercicio de cultura, ¿no? Al final. No sé si es bueno o malo, pero bueno, que realmente sí es cierto que ahí hemos tenido una baza. Y luego a partir de ahí, pues ¿qué te voy a contar? Cada uno hemos tirado nuestras obsesiones, claro. En tu caso has consolidado un público con un teatro que era mucho más difícil de entrada para el público que había. Sí. El teatro del 16, vamos. Yo creo que desde el principio empezamos a tener un público no muy amplio, pero sí muy fiel. Entonces, poquito a poco hemos ido sumando, y hoy me encuentro mucha gente que yo soy súper fan de Nao de Amores, ¿así? Sí, ¿cuál es el último espectáculo que has visto? Pues El Cristo de los Gascones, 2007. Y dices, madre mía, vaya fans, ¿no? Que tenemos que no van a ver los últimos 10 espectáculos que has... Bueno, ha visto la revisión. Claro, seguramente, lo ve todos los años, entonces computa por otro lado. Pero sí, yo creo que también todo este mundo de la vinculación con las jornadas que decías, que ha sido importante, ¿no? A mí me ha favorecido el tener un apoyo filológico importante y también unos enemigos filólogos mucho más importantes muchas veces, ¿no? O sea, que yo compagino los dos lados, ¿no? Las dos pasiones, la del odio absoluto y la del amor del mundo filológico. Bueno, pues hecha la presentación, yo creo que podemos dar la palabra al público por si hay preguntas. La pregunta sería si se vive mejor en la España de los festivales de cara al clásico. Sí, desde luego, yo creo que estamos mejor que hace 50 años, ¿no? Yo creo que eso es evidente, pero bueno, si hay alguna pregunta... Hace 50 años no sé si estábamos nosotros. Bueno, ya no estábamos, pero los que estaban hace 50 años... Pues no lo sé. Disfrutaban de menos clásicos probablemente, o de... No sé. Igual menos, pero igual de más calidad. A lo mejor de más calidad. Pero vete tú a saber. Sí, hombre, había gente de mucha calidad trabajando. No sé, yo creo que ahora, como dice Ana, hay más y ese más produce pues, más variedad y dentro de la variedad pues, hay cosas excelentes. O sea, yo por ejemplo no estoy de acuerdo en que el público vaya a ver el teatro, el teatro que hace Ana se ha hecho antes, sí. el repertorio, pero como lo ha hecho Ana, no. Entonces la gente ha enganchado con una manera de ver una zona del repertorio que no se hacía, pero es lo que triunfa es la manera de ver, no el repertorio en sí. El repertorio en sí se ha hecho, no diría siempre, pero casi siempre, muy esporádicamente, más esporádicamente que el barroco, pero se ha hecho. Y al final lo que viene el espectador a ver es algo que no puede ver en otro lado. Esto, yo voy a meter aquí mi pildorita esta de la degradación del teatro clásico, que siempre está bien, porque hemos pasado, vale, hace 50 años igual había menos, pero había títulos.
Sí, había títulos. Ahora no tenemos apenas títulos. Ahora lo que tenemos son engendrines basados en la vida de los remiendos, poetas o remiendos de espectáculos o cosas de ese tipo. Entonces, pues algo está pasando para que los cómicos, hago un global, nos veamos forzados a hacer este tipo de cosas que son, no voy a decir contra natura, lo voy a decir, contra natura. Claro. Entonces, que tenemos que tener pocos actores, tenemos que tener títulos sonoros, tenemos que tener... Claro, esto es un poco lo que no estamos sabiendo mantener. Yo creo que tendríamos que tener un suelo, digamos, de títulos, de autores, de repertorio básico y luego todos los inventos que tú quieras. Pero ahora no tenemos eso, tenemos solo los inventos prácticamente. Esto ya es suficientemente polémico para que podáis... Para que haya preguntas en la sala. ¿Alguien quiere intervenir? Puedo decir otra barbaridad y seguimos. No has provocado suficientemente. Sí, llama Manolo. Sí. Perdonadme. Yo creo que ha cambiado muchísimo. Y hay dos razones fundamentales. Ahora mismo los teatros están en manos de las instituciones. Entonces, cuando empezábamos, los teatros eran privados casi todos. Meter un clásico en un teatro privado era algo impensable. Hasta que de pronto, gracias a Festivales de España, nosotros empezamos con Festivales de España, te veía una gran cantidad. Y algunos de estos empresarios, por ejemplo, Zaragoza, el señor Anadón, me acuerdo perfectamente. Es decir, pues lo que hacía ya es que te preguntaba qué ibas a hacer para el año siguiente para poder traerte. Exacto. Y eso es un camino que se nos fue abriendo. El espectador de hoy, primero, no tiene nada que ver con aquel, por lo tanto esa variedad sí existe, pero sobre todo pienso que la organización interna del teatro en cuanto a espacios, en cuanto a infraestructura, ha cambiado tanto que es absolutamente impensable poder comparar una cosa con la otra, ¿no? Yo estoy de acuerdo también con Eduardo en que el público, efectivamente, si el público no nos hubiera acogido, ya lo ha dicho Jesús también, es decir, no hubiéramos pasado de ahí. Y el público, yo me acuerdo del estreno de Casa con dos puertas. Nosotros habíamos estrenado antes El perro del hortelano y no pasó nada. Pero estrenamos Casa con dos puertas, Malas de guardar, además en una versión de Juan Antonio Castro, que era una verdadera maravilla, y ahí es donde yo aprendí, es decir, lo que significa un dramaturgo, lo que significa tratar un texto y ser fiel, siendo infiel, al propio texto y al propio autor. Y el descubrimiento de que Calderón no era una catedral inmensa, rígida y oscura, sino que podía ser prácticamente un vodevil que podía divertir al resto del personal, aquello fue una cosa que hasta la crítica más sesuda de pronto parecía que no haberse dado cuenta de que Calderón tenía esas comedias ahí. Y eso fue una verdadera eclosión para nosotros, por ejemplo, porque ya nos permitió seguir en el mismo tono, con No hay burlas con el amor y cosas así. Pero yo pienso que efectivamente, si no hubiera sido Festivales de España, posiblemente también hubiéramos tardado más tiempo en llegar a donde estamos llegando ahora, que aquello nos permitía que nos viera un montón de gente. Y por ejemplo, yo me acuerdo en Vigo, donde había del orden de las 3.000, 4.000 personas gratuitamente viendo el ballet de Sansova Prokofsky, por ejemplo, que era algo impensable que pudieras verlo, es decir, sobre todo no pagando, y cosas así. Y los festivales siempre han ayudado. Es decir, bien es verdad que lo de Almagro empezó un poco a rastras porque esa conjunción de la filología y la teatrería, es decir, no se produjo hasta años después, pero bueno. Perdonad. Sí, hay otra pregunta. Una mano. Aquí. Sí, hay varios, sí. Allí hay también. Si queréis contestar. Sí, Hola. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Y en segundo lugar, espero que esto no suene con retintín porque es una pregunta literal. ¿Ustedes piensan que es mejor promover el teatro clásico y atraer al mayor número de personas que se pueda, o que venga quien quiera venir y que le guste y quien no, sin problema? Y si ustedes piensan que es mejor promoverlo, ¿creen que adaptarlo para que sea más accesible es
¿acercarlo o pervertirlo? Es la gran pregunta. Es que eso en las jornadas se habla constantemente, ¿no? de este tema, porque eso de las adaptaciones y hasta qué punto se puede manipular y hasta qué punto no. Y hay gente que se enfrenta muy seriamente y te dice, eso no se puede hacer, no puedes terminar la obra de esa manera, ¿no? Porque esto ocurre mucho. Pero bueno, los que estamos aquí yo creo que hemos hecho todos los experimentos que nos ha dado la gana y pienso, y no quiero hablar por los demás, tengo que hablar por mí mismo, pero bueno, que también conozco el trabajo de ellos. Yo creo que ninguno somos absolutamente ortodoxos a la hora de afrontar a los clásicos. Es decir, le echamos, como decía antes, mucha imaginación y hacemos un poco lo que nos parece. Bueno, a veces dices, me he ido demasiado lejos, y a veces no. Y a veces dices, es exactamente lo que decía el autor. Pero bueno, en eso nos manejamos, porque claro, ustedes tienen que comprender que los que hacemos teatro obedecemos a unas reglas que también tenían por encima aquellos autores, y es que tenían que gustar al público y tenían que comunicar. La palabra comunicar me parece que es fundamental. Al margen ya de cuestiones cualitativas y de si está muy bien descrito, si es muy poético, si esa octava real es maravillosa o no. No. La cuestión es la comunicación, y nosotros somos gente que por nuestro oficio nos hemos dedicado a comunicar con el público. Entonces nos tienen que permitir ciertas licencias a la hora de abordar los clásicos. Y con esto doy las palabras a mis compañeros. Yo es que no he entendido a qué te refieres con promover o promocionar los clásicos. Llevarlo a cuantas más personas mejor, o si no hay que hacer el esfuerzo, si sencillamente quien lo disfruta y ya está. Quiero decir, nosotros nos conviene cuanto más público mejor, cuanto más bolos mejor, nosotros comemos de esto, básicamente. Entonces, evidentemente no vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado. Somos los primeros que promovemos desde todos los ámbitos de la vida, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Otra cosa es pensar que el espectador es un ser corto e incapaz y no va a ser capaz de entender el verso o el lenguaje del 16 o del 17 o del 15, 16, 17, 18, que es lo que podríamos englobar, ¿no? No sé, yo los ejercicios de facilitamiento y adaptación más allá de lo que es una adaptación puramente escénica que tiene que ver con las leyes de la teatralidad y no con la inteligencia del espectador me han parecido ridículas siempre, no sé, pero cada uno funciona de una manera, ¿eh? Hay gente que entiende que el espectador es casi un niño de teta y que hay que dárselo masticadito. Yo creo que a estas alturas, y más cuando llevamos todos estos años de formación en teatro clásico con todo el país lleno de festivales y de jornadas, podemos empezar a hablar de adultos para adultos, ¿no? Creo que por eso creo que es grave lo que proponía antes, el tema que proponía antes Eduardo del mundo de los engendros. A estas alturas ya no hace falta estar haciendo cosas tontorronas porque parece que no nos atrevemos a que el público vea una comedia. ¿No creemos que el público no va a entender una comedia tal cual de arriba abajo, o es que nos da mucha pereza o no sabemos montar nosotros una comedia de arriba abajo? Creo que... Bueno, es que hay que leerse. Hay que empezar por ahí. Sí. Pero digamos que la cuestión que planteas, si me permites, es absurda. Es decir, no se puede hacer teatro clásico sin adaptarlo, es imposible. No hay manera humana. No se puede hacer teatro clásico a hoy, al espectador de hoy, sin transformar el texto. Es que no se puede. Habría que resucitar al espectador para poder hacer y claro, los espectadores de los corrales no te los pondría yo al lado. Entonces, entre otras, por todos los lados, quiero decir, porque, en fin, todo. Estamos haciendo teatro. Quiero decir, el texto no solo hay que tocarlo, hay que transformarlo, hay que amasarlo hasta el punto en el que uno crea que llega a contar lo que tiene que contar. Somos artistas. El texto está en el libro, el que lo quiera leer, que lo lea. El que va al teatro no va buscando eso, y el que va buscando eso, que se vaya a tratarse. Es decir, no se puede ir al teatro a buscar lo que hay en un libro. Eso de la esencia del poeta, claro, cada uno de nosotros tendrá una idea sobre eso. Lo interesante es ver la que tiene este y la que tiene este. Y hay muchos espectáculos de los que hemos podido ver, afortunadamente, de textos del repertorio, de grandes obras del repertorio, pues nosotros hemos hecho, no sé, Amar después de la muerte, por ejemplo, en dos versiones muy diferentes, que probablemente a unos les gustaría mucho y a otros no, y es que de eso va esta cosa del arte. Lo demás, en fin,
pues es otra cosa. Sí que, sobre este mismo tema, disculpa, sobre este mismo tema te quería comentar una cosa que creo que sí que es interesante y es debatible, porque creo que comprendo la idea de, a lo mejor no deberíamos, porque ocurre en muchos ámbitos de los espectáculos, del arte, de la cultura, esa idea de que no todo el tipo de espectáculo es para todo el mundo, y no tiene por qué serlo, y creo que te sigo la idea en ese sentido. Yo recuerdo más una vez haberlo hablado contigo, Eduardo. Hay a quien le encanta el jazz y hay a quien lo desprecia o le parece horrible. Entonces, bueno, pues que los que les guste el jazz, que vayan a ver jazz. No hace falta decir que quiero que lo vea todo el mundo. Bueno, es que hay gente que no le gusta. Pues con el teatro clásico también puede ocurrir eso. Es decir, a lo mejor no tenemos que estar diciendo es que tiene toda España, todo el mundo tiene que ir al teatro clásico. No, a lo mejor hay algunos que no les gusta, se aburren muchísimo, se les hace muy cuesta arriba y prefieren ver otra cosa. Ojalá quieran ver otra cosa. Lo malo es si no quieren salir de casa. Eso sí que sería lo malo. Pero vamos, que yo respeto lo de que hay también compartimentos, es decir, de gente que le gusta mucho una cosa y a otros que le gusta otra. Fernando. Bueno, hola, buenas tardes. Me salgo un pelín de lo que estábamos hablando, pero está en relación con algo que dijo antes Ana Zamora sobre las relaciones amor-odio, filólogos, gentes de teatro, y en parte con lo que estabais hablando ahora también. Y yo como filólogo y como editor, y aprovechando que no siempre se tiene a tres personas del mundo del teatro como vosotros delante, me pregunto qué atención, dos cosas relacionadas. En primer lugar, ¿qué atención le dedicáis a buscar textos bien editados, buenas ediciones, cuando empezáis con un nuevo montaje, El Castillo de Indabridis, Abrir el Ojo, así por citar algunos recientes? Y en relación con esto, ¿qué echáis de menos o qué os gustaría que hubiera en una edición? Lo digo porque yo como editor muchas veces no sé para quién edito. Muchas veces hablamos del lector medio ideal o estas cosas que no dejan de ser chorradas. Y una persona de teatro que sí que recurre a esos textos, cuando miráis una edición crítica de un filólogo, pensáis muchas veces, ya está otra vez el filólogo con estas cosas que no me interesan para nada, o esto de aquí lo he hecho en falta. ¿Cómo sería una edición ideal del Castillo de Indabridis, de Abrir el Ojo, de Amar después de la muerte, que os hubiese ayudado o sido útil en un montaje vuestro? Gracias. Me toca por alusiones. Castillo de Indabridis. Es que yo no quiero entrar en polémica, o sea, ya traemos a este señor para eso, para que levante. No, quiero decir, yo no sé cómo trabajan otros, pero por lo menos nosotros, y Eduardo y yo hemos trabajado mucho juntos, somos los obsesos de las ediciones, o sea, hasta que nos pasamos el día cotejando ediciones, buscando las ediciones agotadas, para arriba, para abajo, le das la vuelta, vas, vienes. Yo lo que pasa es que tengo preferencia por deformación familiar por las viejas ediciones. Entonces, evidentemente, tengo que revisar todas, pero al final suelo caer en las antiguas, en las de la vieja escuela filológica. ¿Por qué? Pues porque yo soy nieta de quien soy y de una escuela que entendía el texto dramático como parte de un conjunto cultural que a mí me da las pistas para poner en escena. Entonces, cuando yo me ciño a ediciones críticas que se ciñen a lo lingüístico o puramente literario, me falta una inspiración que creo que también puede estar en los estudios filológicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces echo de menos eso en los que estáis citando modernamente. No siempre, ¿eh? No, generalizar es fatal y me parece que estoy generalizando. Pero sí es cierto que nosotros necesitamos vuestra ayuda. Claro que sí, para descifrar y que todos tenemos en nuestra vida un filólogo de guardia, ¿no? Al final. Pero yo sí echo un poco de menos esa desconexión con una lectura que tiene que ver con lo multidisciplinar y con una idea humanista, al final, ¿no? Que creo que es lo que también es la filología. Está feo que yo lo diga, pero que es lo que nos sirve como apoyo a nosotros, que no solamente nos apoyamos en eso, pero que es un peso fundamental y sobre todo haciendo clásico, claro, no se puede no apoyarse en eso porque es el punto de partida, si no sería absurdo. No sé si te he contestado, no sé, os quería otra cosa. Es que tengo una mosca. La mosca de Olmedo. A ver, yo lo que busco en una edición es
que me sorprenda, que me dé cosas que yo ya no sé. Esto que dice Ana yo creo que tiene que ver con esa mirada ancha que está en muchas de esas ediciones en las que te acaban relacionando cosas que tú dices, ¡ay, bo! ¿Esto qué ha pasado, no? Ahí, pues no sé, has mencionado Abre el Ojo, pues Felipe y Milagros me descubrieron a mí, me ayudaron a tomar la decisión de qué título colocar, si abrir el ojo o abre el ojo. Entonces, ya cuando tuve toda la información, que afortunadamente ellos la condensaron en su edición, pues yo tomé la decisión que me pareció más adecuada, más ligada a los cómicos, que es lo que más y lo que mejor me sonaba, etcétera. Pero bueno, quería tener toda la información. Así descarnadamente te diré que hay ediciones de las últimas 2 décadas, de la última década y media, que algunas dan vergüenza ajena y todos las habéis leído. Entonces eso lastra mucho el trabajo de otros muchos que hacen un trabajo muy serio y muy fundamentado y que realmente pues tiene ese peso y esa mirada que realmente se agradece. Pero ahora esta cosa de editar y editar y editar y que las ediciones se resuman al contar el argumento y 4 estupideces más, pues donde van es a decir esto no me hace falta. Y esa autocrítica la deberíais hacer vosotros, yo no, porque no soy, pero desde luego a mí eso no me hace falta. La de Felipe sí, y la de mucha otra gente, quiero decir, pero hay algo en el descubrimiento y sobre todo en la ligadura, es decir, cuando tú empiezas a atar cabos con cosas que, oye, pues esto no lo sabía, ¿no? Esto a nosotros nos facilita y estamos, como dice Ana, sumergidos desde hace muchos años en esto, muchos años. Un momento. Bueno, no, pues no va a haber más preguntas porque ya estamos fuera de tiempo. Sí, buenas tardes. ¿Queda una? En primer lugar, La última. La última. De acuerdo. Y breve, además. Una pregunta un poco ingenua, pero primeramente daros enhorabuena por el peso que tenéis dentro, Teatro Corsario, dentro de lo que habéis hecho en Valladolid, yo que soy vallesoletano, y vuestra tradición y vuestro viaje, vuestra actividad por todo el país. Concretamente una pregunta que a mí me ha llamado la atención siempre. ¿Qué ocurre cuando se vea en el siglo XVII o bien Calderón una obra clásica? ¿La gente era mucho más inteligente? Captaba, porque viene en conexión con lo que hemos hablado hace un momento. ¿Qué pasa? Que aquí la comunidad captaba toda aquella profundidad, hablando en verso, cómo era, que pese a que ahora estamos perdiendo facultades, hay otros medios como puede ser televisión que embrutecen nuestra mente y aquella gente captaba de pie en una corrala aquella grandiosidad que aquel hombre quería decir. Era mi pregunta ingenua. Seguramente sería también un público bastante heterogéneo y habría, por supuesto, quien captara la delicatesen de aquello y dijera, qué bien, cómo ha cerrado el poeta este soneto, ¿no? Claro. Y hay que considerar una cosa muy importante y es que, claro, aquel público, desde luego, tenía más educado el oído, evidentemente, porque el espectáculo era mucho de oído. Y luego, claro, cuando se habla de los corrales de comedias y todo eso, te das cuenta de que había un montón de público que ni siquiera atendía, es decir, seguía hablando entre ellos mientras aquello ocurría, es decir, que tampoco no podemos darle un valor enorme al público de entonces con respecto al de ahora, como si todo se hubiera degradado. Eso no es cierto, era un público diverso, pero bueno, es verdad que sí, que su oído sí que estaba educado en el sentido de a lo mejor de eso, de valorar mucho la belleza de los versos, de decir, qué bien lo ha dicho, ¿no? Eso hasta hace relativamente poco. Mira, Eduardo, que también está trabajando en las voces, ¿verdad?, de los actores del siglo XX, ¿verdad?, sobre todo, nos damos cuenta de que hasta hace relativamente poco el espectador, y seguramente eso conecta con el siglo de oro, era un espectador que valoraba mucho la belleza de la entonación, de la pronunciación, de la dicción, de
cómo decir aquello, un poco la manera de lo que entendemos como los rapsodas, ¿no? Cómo ha dicho, cómo ha declamado, otra palabra también en desuso que ya a nadie le interesa, incluso cuando un crítico la usa es precisamente con sentido peyorativo para decir que mal. Es decir, que si declamas es que lo estás haciendo fatal. Pero durante mucho tiempo eso era un valor. ¿Y quiere decir que ese público era más inteligente, más culto? No, se quedaba con otras cosas. Y entonces de ahí vienen esas largas parrafadas de los actores en la introducción de las obras en las que describen todo, ¿no? El paisaje, absolutamente todo, y lo mezclan con figuras mitológicas y con todo tipo de cosas que en realidad no aporta absolutamente nada a la trama, pero hace que el espectador se vaya adaptando también a lo que va a ver después y sobre todo se recree en el sonido de los versos. Ya digo, no creo que tengamos que volver a eso, y es más, ya digo que los críticos seguramente lo denostarían, pero oye, también a lo mejor tenemos que aprender cosas de lo que se hacía en el pasado que a lo mejor tenemos que recuperar. Muy bien, pues muchas gracias. Pues no podemos seguir. Damos las gracias a los tres grandes directores, representantes de toda una profesión, sobre todo con los clásicos, y nada más. Muchas gracias.